Neurociencias para la salud, educación y bienestar. Bienvenidos a Neuropodcast, el podcast de Centros y Neuro, donde vamos a aprender cómo funciona el cerebro humano para resolver sus más profundos misterios. Mi nombre es Javier, un aprendiz de las neurociencias, pero no se preocupen, yo no seré el guía en esta travesía. Para liderar esta excursión tenemos a la experta en neurociencia, fonoaudióloga, máster en rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva, instructora de yoga integral y directora académica del Centro Cineuro, Pamela Guevara. Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás tú? Hola Javier, muchas gracias. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, cuéntenos. ¿A quién nos trajo hoy día para conversar? Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que conozco de Potrillo. Él es mi hermano, les cuento a los que no saben, y colega también acá en Cineuro. Él se ha dedicado a estudiar el desarrollo de la lectura en etapa escolar y también lo que ocurre en el cerebro de los niños que presentan alguna dificultad para adquirir este proceso. Él es Ezequiel Guevara Delgado, es fonoaudiólogo, magíster en neuropsicología y quien además está finalizando un doctorado en psicología. Les cuento un poquito de Ezequiel. Él trabaja en un colegio, acá cerca de Temuco, en Vilcún, y además realiza clases a nivel de pregrado y posgrado, y por supuesto lo tenemos como parte del equipo docente en Centro Cineuro. También es nuestro director científico, les cuento. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias. Bienvenido. O sea, estoy frente a los fundadores de Centro Cineuro el día de hoy. Así es. Mis jefes. ¿Qué queda aquí? ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, gracias. Qué bueno que pudimos coincidir después de meses de tratando de aunar tiempos y qué bueno que por fin lo logramos. Sí. Ya, pero antes de entrar en el tema, vamos a realizar un juego cognitivo inicial como lo hacemos habitualmente en este podcast. ¿Qué juego tenemos para el día de hoy, Pamela? Yo he visto que sufren los entrevistados con los juegos, ¿sabes? Sí, pero ahora tenemos unos súper amigables. Sí, a gusto. Voy súper invicta igual en esto de los juegos cognitivos. Creo que tengo un don innato. Como se le empezaron a subir los humos, dijimos ya, mi día no uno competitivo. ¿Para qué humillar a la familia? Dije. Javier dijo, no quiero que me echen. Bien, te voy a contar, Ezequiel, un poco las instrucciones de este juego. Javier y yo tenemos unas palabras ya definidas y tú no las sabes. Él y yo vamos a ir armando una oración, una palabra cada una. Vamos a decir máximo 6 y tú tienes que acceder a todo tu conocimiento y lograr adivinar de qué palabra estamos hablando. ¿Se entendió? Perfecto. Pimponeo de palabras armando oración, tú adivinas de qué se trata. La gente que nos está escuchando también puede tratar de adivinar. A lo mejor Ezequiel se equivoca, pero ustedes no. Utiliza todos los conocimientos ancestrales que posees. ¿Es una palabra o es una categoría que tengo que explicar? Palabra en específico. Ya, súper. Bueno, y este tiene grado de dificultad para los tres, porque nosotros con Javier tenemos que lograr hilar la idea del otro para llegar a una descripción sin saber lo que va a decir el otro, ¿cierto? Entonces, y tú obviamente tienes un nivel de dificultad porque tú eres quien adivina. ¿Y qué es lo que estamos estimulando con este juego? ¿Qué estamos estimulando acá? Estamos trabajando el nivel morfosintáctico del lenguaje, acceso al léxico, velocidad de procesamiento de la información, atención, inhibición se trabaja acá, ¿cierto? Porque tengo que y flexibilidad cognitiva, porque tengo que adaptarme a lo que tú me entregas para aunar algo en conjunto. Principalmente. ¿Se te ocurre otra, Ezequiel? Velocidad de procesamiento de la información. ¿Esa la dije? Fluidez verbal, sí. Y eso va a ser entretenido para ustedes, ¿ah? Sí. Me imagino que no está galleteado aquí. No. Ahí te vas a dar cuenta que no. Ya. Muy bien. Vamos con la primera entonces. Sirve Para girar un auto. Nos queda el concepto. Nos queda uno. Ya, ahí tenemos. No lo hicimos también. móvil. Un automóvil. Sirve para girar un automóvil. ¿Un manubrio? No, lo hicimos también en la rueda. Pero yo creo que me equivocamos. No, todo el rato, sí. Ya, vamos con... Porque hay que explicarlo. Me imagino que girar el auto
Claro. Probablemente un descendiente sirve para desplazar, o que para que el Claro. auto se desplace, o para que se Sí. mueva. Sí. O que- son 4, o son de goma, otras características. Claro, ¿no? Pero Lo que estamos pasa... ensayando. El primero siempre es de ensayo. No, y era para que te des cuenta que no está preparado. No se caché. Ya vamos Muy con el bien, sí, segundo. Y ahora parto yo. Ya, dale. Amplifica El sonido. que Estamos. diciendo. Micrófono. ¡Eja! ¡Din, din, din! Tercero, Sirve para, comer pinchando, cosas. alimenticios. Estoy entre tenedor y mondadiente. ¡Tenedor! Y uno más. Este está difícil, ¿eh? ¿Por qué pusimos este cuarto? Ya vamos. Está Dentro. cerebro, Sí. enviando. Sinapsis. Neurón. Eso que no sale. Eso que no salta con todos los conectores. Muy bien. Pasé la prueba, ¿no pasé? Sí, pásate la prueba. Es que este juego lo hacemos para que el invitado se relaje, ¿cierto? Muy bien. Y... No, y aparte, algo que no se mencionó, que en este juego igual están tete para trabajarlo en sesiones. Ah, por supuesto. Y tú trabajas la memoria de trabajo con esto, porque tienes que mantenerlo en línea, armando las frases y yendo a buscar la información que está almacenada, así que está bueno el ejercicio. Claro, todos los juegos cognitivos que realizamos en los podcasts, la idea es que se pueda aplicar para estimular el desarrollo del cerebro en casa, en terapia, en sesiones con los abuelitos, por ejemplo. Son buenas ideas. Y aparte son súper fáciles, Claro, se con requiere los de mayor... abuelitos de cada uno o con los adultos mayores, ¿cierto? Sí. Perfectamente. Así es que ya, vamos ahora a comenzar. Vámonos de lleno al tema que nos convoca. Hoy día vamos a hablar de la lectura. Mira, cuando estuvimos hablando en la pauta, surgió esta palabra, siempre partimos con qué es y el tema que vamos a hablar. Pero cuando me plantearon que partiéramos preguntando qué es la lectura, yo dije, pero la lectura, o sea, ¿quién va a saber qué es la lectura? Pisi, pisi, dijo el Javi. Pero entonces yo me quiero sorprender con tu definición, porque si nos vamos a la mía, seguramente va a ser súper básica y completamente alejada de la tuya. Entonces, ¿qué es la lectura? La lectura es algo simple, como tú mencionas, pero lo complejo es lo que viene atrás para poder desarrollar la lectura. La lectura es un proceso cultural que viene hace siglos, ¿ya? Por el cual, mediante signos gráficos, nosotros culturalmente, en todas las culturas, le asignamos un sonido y después a ese sonido le asignamos un encadenamiento que nos forma las palabras. De hecho, antes, si no me acuerdo, si mi memoria no me falla, fueron los sumerios, que antes ellos fueron los primeros en que crearon este sistema escrito y lo hacían mediante palabras o mediante frases, y principalmente lo utilizaban para el comercio. Por ejemplo, 7 sacos de sal. Y a los niños se les entrenaba, cuando iban a la escuela, iban solamente como a aprender listas de compra. Pero ese es el origen de la lectura y escritura que conocemos ahora. Después se fue complejizando y se dieron cuenta que si ocupaban con palabras, necesitaban miles de palabras. En cambio, si no sé, reducimos al español, tiene 27 letras y con 27 letras puedes armar infinitas palabras. Entonces es una habilidad adquirida, ¿cierto? De manera innata yo no la puedo desarrollar. Exactamente, aquí el medio ambiente es fundamental, desde que uno nace hasta que ingresa a la escuela. Por eso hay distintos lenguajes, distintos, o sea, el abecedario chino, que no sé si se llamará abecedario porque no tiene ni ABC, pero el chino es completamente distinto al nuestro, el ruso también es distinto. Y yo una vez vi en un video de que el cerebro en realidad se expresa moviéndose, no hablando, no escribiendo. Entonces todo eso hay que aprenderlo como es como una necesidad social, cultural. Entonces, ¿qué se necesita para poder desarrollar este proceso de lectura? Dentro de la pauta, déjame comentarte esto, estábamos hablando de que la lectura era interpretar también símbolos. Por lo que yo me surgió el tiro la pregunta, entonces, cuando yo hablo en lenguaje de señas, a pesar de que no estoy... a pesar de que se le dice hablar en lenguaje de señas, en realidad la otra persona está leyendo las manos. Entonces, ¿qué? O el braille. O el braille.
Claro. Si al final de cuentas la lectura, ¿a qué te lleva? A decodificar un mensaje. Esa es la única la finalidad, decodificarla y comprender lo que es el siguiente nivel. Claro, es decir, que cuando esa pregunta yo la hubiese respondido es juntar letras, pero no es juntar letras. No. Y también es parte de juntar letras. Claro. Tú para poder leer, juntar letras. Y ahí hay un punto muy importante en idiomas que son transparentes y opacos. ¿Ya? Transparente, español, opaco en inglés. Y te voy a explicar por qué. Transparente es que en el español que cada letra tiene un sonido similar, ¿cierto? En cambio en el inglés la A es como 4 sonidos, ¿cierto? La O también, la E también, y por tanto el niño se sufre en esto cuando muchas veces tiene que aprender a leer, porque cada letra es similar, pero de acuerdo a la posición de la palabra te va cambiando el sonido. O el D y el D cuando va con vocal, ¿cierto? The end y the cat es distinto el sonido, pero es la misma letra. Pero eso de acuerdo al contexto, esa es la diferencia entre una lengua opaca y una lengua transparente como el español. Claro, yo una vez vi un reel, mira mi frente, por favor. A veces salen buenas, a veces salen buenas. A veces vi un reel porque siempre se dice que el idioma inglés es mucho más fácil que el español. Y el tipo era un gringo que explicaba que en realidad no, y usaba de ejemplo la palabra sub, porque tú le cambias una letra y ya se dice so. Solo cambiando una letra, los sonidos de las vocales que van entre medio cambian. Entonces, dos letras juntas no necesariamente van a hacer el mismo sonido. Entonces, para poder adquirir un buen proceso lector, ¿Cómo se desarrolla la lectura? Necesitamos un buen lenguaje oral. O sea, que el niño pueda comprender todo lo que escucha y pueda hablar. Y de hecho, si tomamos acá el caso, si por ejemplo un niño es chileno, ¿ya? lo ponemos en Rusia, va a aprender a hablar ruso y va a aprender a leer ruso. Claro. Si el mismo niño lo pasamos a China, exactamente lo mismo, a Estados Unidos, a Canadá, ¿cierto? A Haití. ¿Cuál es el tema acá? Que el tema del lenguaje se desarrolla con el ambiente. Eso es lo que sí uno puede adquirir como de manera innata, pero entre comillas innata, que viene predestinado, precargado genéticamente, es la adquisición del lenguaje. Y para que uno pueda adquirir el lenguaje, en independencia del contexto en el cual me desenvuelvo, necesito un ambiente estimulante. ¿Qué es lo que pasó en pandemia? Muchos niños, a pesar de que los papás estaban en la casa, le pasaban el celular o se lo pasaban mirando tele, ¿ya? Como Pamela comentaba, yo aparte de todas las cosas que hago de clase, investigación, trabajo en la escuela, porque me gusta ese contacto ahí con los niños. Y que me di cuenta que estaba hablando de antes, no sé, un 20% de niños con dificultades, y en la evaluación del año pasado, cuando llegaron post pandemia, en pre-kinder y kinder teníamos un 75-80% de niños con dificultades en el lenguaje. Un gran incremento. Se triplicó lo que yo venía haciendo o viendo históricamente, ¿ya? Claro, entonces si tomamos la idea que mencionaste anteriormente, si la lectura depende del desarrollo del lenguaje, estos niños de pre-kinder y kinder que venían con estas dificultades para hablar o comprender todo lo que escuchaban, de seguro iban a tener dificultades para desarrollar el proceso lector, ¿cierto? Y de hecho hay estudios que te apuntan, que te dicen si el niño entre los 2 y los 3 años tiene problemas con la fonología y la morfosintaxis, para que entienda Jairo, yo sí me gusta esta parte para que Javier la pregunta del que no es fonoaudiólogo, porque claro, muchas veces tampoco se entiende. O sea, si el niño cambia más sonidos en las palabras de lo que corresponde y las oraciones las dice más cortas, o no dice oraciones entre los 2 y los 3 años, ya pudiésemos, entre comillas, predecir que va a ser un lector deficiente cuando empiece el proceso lector. Súper temprano, entre 2 y 3 años, po. Claro, porque el lenguaje, ¿cómo queda, se empieza a desarrollar? Entre los 12 y los 15 meses. La primera palabra con significado. De hecho, yo siempre le digo a los profes, a los educadores de párvulos, fonos, colegas, psicólogos, siempre pregunten 2 preguntas. ¿Cuándo dijo su primera palabra con significado y cuándo dijo su primera frase? Porque muchas veces te van a decir, no, si la primera palabra la dijo como a los 2 años. Y aquí ya vemos que si lo tenía que decir a los 12 meses y nos saltamos al año, ya lleva un año desfasado. Claro. O como esa mamá que dice, no, si la primera palabra mi hijo la dijo a los 6 meses. Ah, mamá. Esa no sirve, señora. Tiene que ser con intención, mamá.
y sin agregar sílabas extra, ¿cierto? Con el significado. Estoy hablando de ti, mamá, ¿cierto? Exacto. Muchas veces la mamá dice, no, si me dijo mamá, y me decía a mí, pero veía a la abuelita, la mamá y todo ese se llama un balbuceo canónico reduplicado. O sea, que el niño lo hace, pero lo hace como parte del juego, esas vocalizaciones previas, como prelingüísticas, antes de que llegue la primera, y la primera palabra con significado. Que a la mamá le diga mamá, al papá, agua, o que diga agua, no sé, pero que se entienda, o cheche por leche, que sea la palabra, y ese nos marca, ese porque es importante, porque ese nos marca el inicio del lenguaje. De aquí para atrás es prelingüístico. Por eso a veces tenemos niños que tienen 2 años o 3 años y con ese lenguaje mal desarrollado. Y antes de pasar a otra o seguir andando, volviendo a la evaluación, ¿y por qué hago esa evaluación? Yo siempre, como trabajo en la escuela, evalúo a los chicos pre-kinder, kinder primero. Les hago una prueba de tamizaje, una pega gigante, pero lo bueno que tengo los tiempos en la escuela y la gracia de hacer ese diagnóstico que nos permite a nosotros poder actuar. De hecho, yo trabajo en sala 2 veces por semana de pre-kinder a 4º año básico. ¿Ya? Y nos dimos cuenta, años atrás, cuando recién partió, estamos hablando de 10 años atrás, cuando partimos con el programa, que los niños venían muy bajos. Por tanto, empezamos a intervenir y cuando llegaban al 1er año básico, los que partían en pre-kinder con el programa de estimulación, más las adecuaciones que hicimos en la escuela, los niños terminaban, de hecho, no sé, en kinder sin necesidad de que los niños lean, de 30, 15 niños terminan leyendo. ¿Por qué? Por la estimulación, ¿ya? Y obviamente, imagínate una profe de 1er año básico, si alguna profe me escucha, o siempre cuando voy a capacitaciones de escuela, yo les planteo, imagínate que tenemos de 30 niños que te lleguen, 15 estén leyendo y los otros estén ya con las habilidades previas, la pega se facilita gigante. Maravilloso. Pero igual es bueno recalcar que el desarrollo de la lectura es alrededor de los 7 años. Los niños en kinder no tienen que leer. Si hay algunos que lo desarrollan porque están súper bien estimulados, porque, no sé, tienen habilidades internas que se lo permiten, está bien. Pero no los tenemos que obligar a que desarrollen la lectura en prebásica. Exactamente. El tema es que si el ambiente es estimulante, y ese es un punto, hay un punto que se llama el tema del umbral lector. El umbral lector es que cuando el niño cristaliza todas las experiencias previas, cognitivas y lingüísticas, y puedo poder leer. Algunos niños se cristalizan a los 6 años, que es el promedio que se espera en Chile, en otros países europeos a los 7 o 8 años, ¿cierto? Pero ¿cuál es la gracia? Que si el niño no tiene estas habilidades previas, no va a poder leer. Le va a costar mucho leer, ¿ya? Y por eso es importante que se trabaje desde que el niño nace pensando en el futuro, en el desarrollo de la lectura. Y en base a lo mismo, ¿por qué crees tú que es tan común cuando ya los niños empiezan a leer que hay un porcentaje súper alto de que les cuesta entender lo que están leyendo? De hecho, muchas veces se confunde el leer con la comprensión lectora, que son habilidades totalmente distintas. ¿Por qué? Porque leer, yo solamente decodificando, por ejemplo, el niño en 1er año básico, o al niño que le cuesta leer, que tiene 9 años y está en 3º o 4º año básico, te dice la mamá, y los profes aplauden ahí, y la mamá feliz, y el niño, ¿qué leíste? No tiene idea. ¿Cierto? Y probablemente cuando vaya a la escuela todos dicen lo mismo. Sí, me pasa, no, a mí también me pasa. Ha pasado. Me ha pasado y todo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que el niño, como está aprendiendo a leer o tiene dificultades para leer, quema todos sus recursos cognitivos y energéticos para decodificar. O sea, solamente para leer. Que a la letra, lo que hablamos al inicio, a la letra asignarle el sonido y pegar. Claro, contar los sonidos. En realidad no está leyendo, está contando sonidos. Exacto. Claro, exactamente. Y tú le preguntas qué es, no tiene idea. ¿Por qué? Porque el niño primero tiene que tener estas habilidades cognitivas y lingüísticas previas para poder leer. Después el niño empieza a leer y después cuando empieza a decodificar mucho más rápido, asignarle sonidos, letras, el niño empieza a leer más fluido. ¿Y qué se dice? Que se automatiza el proceso. Y cuando ya se automatiza, se va al cajón a nivel subcortical de, por ejemplo, el manejar. Los niños no manejan, obviamente, pero me refiero a ese aprendizaje automático. El escribir, el caminar, el jugar a la pelota, los que son buenos, ¿cierto? El comer, el cómo uno habla, cómo uno se mueve, son aprendizajes aprendidos que uno no dice, voy a caminar, voy a levantar el pie y voy a seguir así, sino que uno dice, voy a ir para tal lado y se pone piloto automático.
Claro. La idea es que el niño, con la ejercitación y la estimulación cognitiva previa, por eso es importante que se trabaje de preescolar, el niño después va a empezar a leer solo, y cuando ya no consume gasto energético cognitivo ni energético, ¿cierto? O son muy bajos, el niño recién puede empezar a comprender. Por eso muchas veces los profesores quieren que el niño empiece a comprender el primer año básico, siendo que el niño ahí recién está leyendo, decodificando. ¿Cuándo debería empezar? ¿Cómo a qué edad debería empezar ¿A comprender? a comprender lo que lee? Desde los 7 años, segundo año básico, segundo, tercero, ahí ya el niño ya debiese tener las competencias para poder comprender. Y ahí nos vamos a otro punto. Si el niño no tiene las competencias, hay que retroceder y empezar a trabajar con las habilidades que le falta, porque probablemente hay algo cognitivo y lingüístico que le falta, o incluso desde un punto de vista pedagógico. ¿Y ahí es donde entra a funcionar dentro de la escuela el fonoaudiólogo, o eso también debería ser parte de lo que realiza el profesor dentro del aula? Porque un profesor que tiene 30 alumnos, 40 alumnos, yo cuando estaba en la básica éramos 45 alumnos por sala. Entonces, estar retrocediendo porque hay algunos que no lo hacen bien, como que no se ve factible, por lo menos desde mi punto de vista. No sé cómo se podría aplicar eso en el aula. ¿No? Y eso es perfectamente una muy buena pregunta. Y aquí vamos a lo que yo desarrollé con el equipo que trabajo. Nosotros trabajamos de manera preventiva. Por tanto, al chico, primero que todo, generalmente en las escuelas, malamente, prekinder y kinder es una isla. Ahí está prekinder y kinder, casi como guardería. Claro. Y acá está la escuela. Y muchas veces no hay comunicación entre las profes de lenguaje de primer ciclo o los profes de primer ciclo y pre-kinder y kinder. ¿Y qué es lo que pasa? Que hicimos acá fue un continuo hasta primer año básico, que yo me meto en sala con un programa de estimulación de habilidades psicolingüísticas, y nosotros trabajamos de manera preventiva. ¿Qué es lo que hacemos? Al niño que, por ejemplo, tiene un trastorno de lenguaje asociado o que tiene alguna dificultad que no sea como diagnóstico del lenguaje propiamente tal, pero que nos puede tributar en un lector deficiente o un niño que le va a costar más adelante, nosotros lo intervenimos de manera individual. Así que si te pones a pensar, yo ingreso 2 veces a sala, el niño tiene 2 veces de estimulación grupal, más una individual. O sea, ese niño que le cuesta tiene 3 intervenciones al año. A la semana. A la semana, perdón. Por todo el año. Sí, pero será el año. Claro, perdón. Y ese es el tema. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo que siempre recomiendo eso, que muchas veces la gente se estresa porque el niño no lee en primero o segundo. Pero si nosotros trabajáramos en pre-kinder, tenemos 3 años que le empezamos a machacar a los chicos para que tengan las habilidades para que puedan leer. Y al final de cuentas, un niño que tenga las competencias va a ser mucho más fácil que lea. Entonces, si pudiésemos resumir, ¿qué factores influyen en que se interfiera el desarrollo de la lectura? Tenemos el ambiente en casa, ¿cierto? Perfectamente. Tenemos el desarrollo de estos precursores lingüísticos que van estimulándose dentro del contexto educativo también. ¿Cuáles serían esos precursores? Precursores tenemos. El principal precursor neuropsicológico de la lectura es la conciencia fonológica. Lo importante, y que es la conciencia fonológica, me gusta aquí porque probablemente haya mucho. Yo me veo a Javier y veo a un profe que no sabe qué es la conciencia fonológica. De hecho, yo no sé qué cara puse que O veo a un terapeuta ocupacional que no sabe trabajar, a un psicólogo que se mete en la sala y no sabe. Es que el lenguaje es de fonoaudiólogo, entonces es súper normal que las otras carreras tengan estos vacíos en esta área, porque por ejemplo, no lo pasan en neuro. Yo soy director del Diplomado en Neurociencia Educativa desde que inició el año 2020. Y ahí hemos tenido terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicopedagogos, profesoras de básica, educadoras de párvulo, y además que se me quedan, no fueron audiólogos. Y siempre mencionan las carreras que no son fonos, y también los fonos que no saben lo que es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la capacidad que tenemos para manipular los sonidos de las letras. Por ejemplo, yo te digo, Javier, la palabra pato, ¿cuál es el sonido de la primera letra? Exactamente, ¿qué nivel? Y si le saco la tercera letra a la palabra pato, ¿cómo queda la palabra? Pau. Y si le saco la última letra, ¿cómo queda la palabra? Pa. Ah, ya, pat. Ya, y ahí, por ejemplo, él siguió, y ahí quizás el error fue mío en pensar que iba a retroceder la palabra origen, y él se quedó con la palabra que estaba fue trabajando. encadenando. Porque
bajo nivel cognitivo. Y por ejemplo te digo, los sonidos de las letras de la palabra rinoceronte, ¿cuáles son? Los sonidos de la palabra R, I, N, O, E, O, N, Z, E. Exactamente. Y uno podría decir también R, I, N, O, E, R, O, N, Z, E. Que es nivel experto, ¿cierto? Claro. Porque es importante esto y siempre lo hago así. Si uno trabaja con ciencia fonológica, tiene que ser un experto. Imagínense que usted le diga, ya al niño, rinoceronte. Ya el niño te lo dice bien. ¿Cuántas letras tiene? 12. No, profe, tiene 11. Y tú vas a empezar con las manos así a contar. No, pues la idea, y tiene 11 letras la palabra rinoceronte. Y la idea es que uno es el ejemplo. ¿Y por qué es importante este jueguito? Porque yo cuando trabajo de manera individual hacemos intercambio de roles. A veces tú eres el tío, yo soy el niño y me tienes que hacer palabras y a veces me equivoco y vamos jugando. Pero el origen de la conciencia fonológica, volviendo a ese punto, es la manipulación de los sonidos de las letras. Entonces, ¿Qué es lo que hace el cerebro? ¿Ya? Si le quisiéramos enseñar el abecedario, no debiéramos de usar el nombre de las letras, sino que el sonido. Excelente. Excelente. De hecho, esa va con otra habilidad relacionada con la lectura. De hecho, está la conciencia fonológica, es el principal precursor neuropsicológico de la lectura, y el amigo que le sigue es la velocidad de denominación de los sonidos de las letras. ¿Ya? Que, por ejemplo, tú puedes tener las letras impresas, ¿cierto? Un PPT, y el niño tiene que decir los sonidos de las letras. Pero no en la orden del abecedario, sino que de manera desordenada, para forzarlo a que reconozca el sonido de la letra. Para que lo invoque rápido. ¿Y por qué es importante, no sé, la conciencia fonológica? Porque el cerebro ve la palabra, la descompone en los sonidos y la vuelve a armar. Por ejemplo, claro, yo te digo, no sé, candado. Dice la palabra candado, ¿cierto? Yo leo K-A-N-D-A-D-O. O yo leo candado, que soy lector experto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace el cerebro? La descompone, K-A-N-D-A-D-O, la vuelve a armar y después vamos a la parte semántica de qué es un candado. Y esa ruta la hacemos todo el rato. Por eso el niño que le cuesta leer se queda en K-A-N-D-A-D-O, y como aquí llevamos todos los recursos, no le dejamos recursos cognitivos ni energéticos para que vaya a buscar el conocimiento semántico. Ya. Claro, esa separación de los sonidos no lo hace de forma automática, sino que él lo está haciendo ahí. Exactamente. Y otra habilidad que es el vocabulario, que es importante para la lectura, pero para la comprensión lectora, el vocabulario, que es esa cantidad de palabras que uno maneja, es el principal precursor de la comprensión lectora. ¿Y qué es lo que tenemos? Si niños en la casa no les leen cuentos o no conversan con ellos, llegan con un vocabulario muy reducido. Te pregunto a ti, ¿qué es más fácil, tomando un caso extremo, que un niño que conoce, tenemos un niño que conoce 10 palabras y otro que conoce 100? ¿Cuál va a ser más fácil que comprenda, que conozca 10 o que conozca 100? Que conoce 100. Y ese es el punto. Muchas veces los niños llegan, caso extremo, solamente conociendo 10 palabras. Por tanto, uno le trata de poner cosas más complicadas y el niño no entiende. Claro. O lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, cuando estamos leyendo algún libro y hay alguna palabra que no entendemos, pierdes un poco el contexto y el significado de lo que quiere decir el autor del libro en ese pedazo del libro, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar el significado para poder entenderlo. Eso mismo le pasa al niño con cada palabra, si es que tiene un vocabulario súper reducido. Entonces, a pesar de que sea capaz de leer, no va a acceder al significado porque no ha desarrollado un buen vocabulario. Entonces, dentro de los factores que influyen en que se pueda interferir este desarrollo lector, sería entonces el desarrollo de los precursores neuropsicológicos, la estimulación en casa, ¿sí? El trabajo sistemático dentro del contexto educativo podría ser. ¿Hay algún otro? Una buena enseñanza, que el docente sea experto en el área. De hecho, muchas veces pasa en las escuelas, que yo siempre digo que tienen eso romántico, que parte una profe en primero y lo suelta en cuarto año así. Y muchas veces es esta profe de lenguaje, que le hace lenguaje, quizás le hace todos los ramos, tenía este curso, y así va con todos los ramos hasta cuarto. Mi recomendación siempre, como trabajamos acá en mi trabajo, está la especialista en lenguaje, y la profe de lenguaje de primer ciclo, y le hace lenguaje en primero, segundo, tercero, cuarto, después hay un especialista en lenguaje segundo ciclo, y hay especialistas por ahí. Y para mí eso es importante también, que hay un especialista en la lectura, especialista como en cualquier matemática, historia, porque es lo normal.
y que se apoyen también de los fonoaudiólogos, porque yo creo que ahora la mayoría de los colegios tienen fonoaudiólogos, ¿cierto? Entonces, que se haga una coarticulación entre los objetivos curriculares con los objetivos de intervención fonoaudiológica y el trabajo en sala. No es difícil hacerlo, entonces si tienes un fonoaudiólogo que trabaja en tu escuela, usa ese recurso. Y hay un punto que, por ejemplo, no se trabaja en las universidades. La universidad deberíamos tener, nos deberían enseñar competencias para trabajar lectura de manera individual, como en sala de clases, que eso tuve que aprender, investigarlo, sacar mis propias publicaciones, presentaciones en congresos, y yo siempre tenía la inquietud en pregrado. Y ya cuando egresé, tenía licencia para poder trabajar como yo quisiera, así que empecé a trabajar con la lectura y fuimos trabajando y seguimos trabajando en eso. De ahí también la tesis del doctorado también en relación con la lectura. ¿Y el Ministerio de Educación apunta hacia ese lado? Como hay como un plan de... ¿Hay como algún tipo de instrucción de parte del Ministerio de que se cuarticule este trabajo o solamente se dividen las funciones y lo más normal que ocurra es que el niño habla mal, mándenlo al fonoaudiólogo? Se está intentando. Hay una nueva base curricular, es cierto, que incorpora algunos objetivos que uno como fono puede inferir que te pueden servir para poder trabajar en aula, pero lo que te dice el ministerio, tú trabajas solamente con los niños con trastornos del lenguaje, ¿cierto? Aunque también el mismo programa de integración te dice que tú tienes que trabajar con todos los niños. En sala. Trabajar con todos los niños puede ser en sala o individual, ¿ya? Eso es importante. En mi caso, yo atiendo a hartos niños de manera individual, pero tengo la ventaja de trabajar uno cada 45, máximo 2 cuando no consiguen los horarios. Aparte, ingreso 2 veces a la sala de pre-kinder a cuarto año básico. Ya estamos hablando de 12 sesiones que tengo que preparar en sala. Y este año quedamos cortos con el fono, así que contrataron a una colega por 4 días. Ya, o sea, tenemos un fono, por decir que va doble fono en la que trabaja en la escuela, con distintas jornadas, y tenemos escuelas que tienen fonoaudiólogo un día, o media mañana, o media tarde, o 2 días máximo. Y está, desde mi punto de vista, que siempre con los chicos del diplomado en abordaje fonoaudiológico de la etapa escolar, o con los colegas que me encuentro de repente, falta ahí formación en las universidades. Si nosotros nos empoderaran yo creé programas que se trabajan en sala, que tengo mis validaciones, ¿cierto? Mis publicaciones y que funcionan. Imagínense si cada fono trabajara como hormiguita en su escuela, desarrollara programas, sistematizara, investigara. Aquí el gremio tiraría para arriba y hacemos ya todos los fonos con jornada completa trabajando. Pero quizás no se le da la importancia que se necesita al tema del lenguaje, porque cuando al niño le va mal en matemáticas se le echa la culpa a los números. Exactamente. Mi caso personal, yo muy malo para historia toda la vida, promedio rojo, nota 1, promedio 1. Y hasta el día de hoy me pasa que cuando leo un libro, del tema que sea, leo una hoja y ya no me acuerdo qué leí. Entonces imagínate todo lo que sufrí en todos los ramos de historia que tuve, en donde era leer. Entonces, un niño que tiene problemas para hablar, para leer, para comprender, tampoco va a poder aplicar bien las matemáticas, porque en matemáticas muchas veces son problemas, que tú tienes que aprender a diferenciar lo que es una coma para saber qué operación hay que usar, según qué frase se ocupa una operación distinta. Te lo redactan de tal forma que lo puedes tú traspasar a una fórmula, pero que le vaya mal puede ser un problema de lectura y no un problema matemático. De hecho, la lectura es la base para todos los aprendizajes. De hecho, tú para poder desarrollar un programa o un problema matemático, tienes que leerlo y tienes que comprenderlo. Y si tenemos problemas para leer, obviamente no lo vas a comprender. Entonces, si trabajáramos desde más pequeños, la comprensión lectora se vería reflejado en cada una de las asignaturas. Claro, de hecho, si nosotros, por ejemplo, pre-kinder, kinder o hasta en sala cuna, trabajamos precursoras de la lectura. Primer año básico trabajamos en lectura. Y segundo en adelante empezamos a trabajar comprensión lectora, el niño va a tener las competencias. Obviamente, si tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual o trastorno del lenguaje, va a ser más complicado. Pero si lo vemos en un contexto de sala, esos son los menos. ¿Tú tienes algún número estadístico de cuánto ha mejorado desde que empezaron a trabajar de la forma en que tú planteaste dentro de la escuela en la que trabajas? No sé, resultados SIMSE, no sé. Por ejemplo, nosotros pre-pandemia, ya en el SIMSE cuarto año básico,
contexto. Donde yo trabajo tiene un 83-87% de vulnerabilidad. O sea, hay muchos chicos que en ocasiones comen lo que les da la escuela. ¿Ya? Por tanto, tenemos muchas falencias. Y a pesar de eso, no sé, el último CIMSE pre-pandemia tuvimos 294 puntos, ahí a la par de las escuelas particulares pagadas, por ejemplo. ¿Ya? Y es un indicador potente. Llegó pandemia, ya el CIMSE el año pasado no fue horrible, o sea, no fue como nosotros que estábamos acostumbrados, pero se reflejó esto de que había muchos niños que los papás no los conectaban, o porque los datos los consumían en otras cosas, o porque no tenían plata para comprar datos móviles para las clases, ¿ya? Y eso mermó el rendimiento global, y eso yo creo que pasó en casi todas las escuelas a nivel chileno. Y ahí mi jefa me dijo, ¿qué podemos hacer aquí? Implementé un programa. Teníamos al inicio del año pasado un 10,2% que leían de acuerdo a lo esperado para la edad, de lo que plantea el ministerio. Y al final del año, con el programa que implementé, con coordinación de los docentes, cambios estructurales, ¿cierto? Pasamos de un 10,2% a un 73% de lectores esperados para leer. En un año de trabajo, en meses en realidad. Fueron como 6-7 meses en realidad. Y el año pasado los profesores sufrían que los niños no entendían, que les costaba leer y todo, y el segundo semestre no había tantas quejas de los docentes. O sea, si uno trabaja de manera mancomunada, se pueden lograr cosas maravillosas. Esa es como la estadística real que te podría dar. Y lo otro que te puedo decir que niños, generalmente en la escuela no tenemos no lectores, por ejemplo. Yo iba a dar, o de repente hay 1 o 2 que son los que tienen discapacidad moderada o severa, ¿ya? O sea, que tienen un cuadro fuerte de base. Y eso es lo importante de, por ejemplo, meterse en la sala de clase. Yo me meto en la sala, trabajar de coordinado con la educadora de párvulo, ¿cierto? O con la profe de lenguaje y el resto de los docentes que realmente me dan el espacio para poder meterme, y eso es algo maravilloso. ¿Desde qué edad se debe comenzar a trabajar con los niños? Desde prebásica en contexto escolar, desde que nacen en la casa, ¿cierto? Qué mejor resumido. Y por otro lado, nos gustaría que tú nos puedas sugerir algunas actividades o estrategias que les sirvan a quienes nos están escuchando, no solo terapeutas o no solo fonoaudiólogos, sino que papás a lo mejor que nos están escuchando en la casa, alguna sugerencia que tú le podrías dar para estimular el desarrollo del proceso lector con los niños. A lo mejor dar pequeñas sugerencias por segmentación de edad. Mira, por ejemplo, yo lo que siempre recomiendo, muchas veces hay papás que son muy entusiastas para enseñarle a leer a los niños y quieren que casi lean en pre-kinder, o de repente ven videos, como tú dijiste, Instagram, de niños de 3 años decodificando y leyendo. Sí. No fuercen a sus hijos a hacer eso. Esa es la primera recomendación. Tenemos que pensar que ese niño tiene todas las competencias, y con un ambiente escolar estimulante, el niño va a poder leer sin ningún problema. Ajá. No hay que saltarnos etapas. ¿Ya? No hagamos que se frustren antes de ti, por nuestra presión y expectativas como padres. Y tú muchas veces, al obligarlo a leer, te vas a saltar etapas. Por tanto, después cuando el niño quiera leer, quizás te decodifica maravilloso, pero no tiene una buena conciencia fonológica. Y por tanto, el niño, esas palabras que conoció las va a poder relativamente leer bien, pero el resto de palabras que va a ir adquiriendo con la edad no va a ser tan efectivo. ¿Ya? Y tenemos que pensar que el niño tiene que agarrarle el gustito a leer, porque el niño se siente con las competencias para leer, pero que sea con un ambiente estimulante, que te leyeran cuentos, no que te sentaran a los 3 años a tratar de decodificar. Y aprenderse letra. Lo otro importante, que esta es recomendación transversal también, practicar siempre con imprenta minúscula, ¿ya? Y muchas veces se comete el error de, no sé, letra ligada, ese que... La manuscrita. La manuscrita, claro. O la ligada, ¿cierto? Esa que te torturaban en la escuela a escribir, ¿cierto? Y si te pones a pensar, el 99,9% de los textos están con letra imprenta. ¿Y qué es lo que pasa? Que la misma profe que te tortura con letra ligada, te pasa una prueba imprenta. En letra imprenta. ¿Te das cuenta o no? ¿Y por qué en minúscula? Porque muchas veces no hay que escribirle con mayúscula, que así el niño la reconoce mejor visualmente. Ese es como yo escuchaba a papás o a profe educadora diciendo eso. Pero si te pones a pensar en una hoja de 300 palabras, ¿cuántas mayúsculas hay? 5. Pocas. Al inicio, después de cada punto, ¿cierto? Y al inicio del párrafo. Y si es que hay algún nombre. Por tanto, si tú le quieres enseñar a un niño a leer, enfócate principalmente en imprenta minúscula, para que tenga esa representación mucho más amigable y mucho más amable.
¿Ya? Y lo otro que yo también trabajo en Kinder primero, enseñan lengua de señas. ¿Ya? Ya. ¿Por qué es importante eso? El niño, si por ejemplo tú le dices la L, sonido, fonología, le muestras la L, ¿cierto? Visual, y le hace el sonido de la L, ¿cierto? O la A, ¿cierto? O la E, la letra que estén trabajando, Con la mano. el niño va a tener la representación visual de la letra, el sonido, que es fonología, ¿cierto? Y también la parte táctil sensoperceptiva. Por tanto, tenemos 3 vías de entrada para el mismo objetivo, que es reconocer la letra, asignarnos el. ¿Ya? Yo creo que con esa herramienta estaría súper bien. Y lo otro importante, antes de que me vaya, antes que me echen, si al niño le cuesta leer, retroceda. Vayan para atrás si tienen la conciencia fonológica desarrollada, si es rápido para decodificar, si tienen un buen vocabulario, una buena atención sostenida, una buena memoria de trabajo. Les comento, yo he trabajado con personas de 25 años en consulta particular y he tenido que trabajar habilidades de pre-kinder y kinder. ¿Por qué? Porque no las tenía desarrolladas. Y después de eso hacemos como un clic y el niño puede, o el adulto puede leer y puede lograr eso. Eso he logrado. Muchas veces la intervención es similar, 25 años, 15, 13, 7, 8 años. ¿Ya? Así que eso no se les puede olvidar. Me hace mucho sentido lo que mencionas del lenguaje de señas, porque siempre cuando trabajamos, sobre todo en primera infancia, les decimos, escojan actividades que sean prácticas con material concreto en donde se puedan utilizar la mayor cantidad de canales sensitivos posibles, porque así activamos la mayor cantidad de lóbulos cerebrales posibles. Entonces me hace mucho sentido que se incorpore esto visual y táctil al hacer cada letra con la mano. Porque Ezequiel aquí lo explicaba mostrando su mano, pero para quienes estaban escuchando estaba haciendo las letras con su mano. La A, la M, la L, el lenguaje de señas. Entonces está súper... Me falta el lenguaje podcast, ¿ven? Está súper buena esa estrategia, Ezequiel. Te queremos dar las gracias por todo lo que nos entregaste el día de hoy. La verdad es que es bastante interesante. Lo que a mí me gusta igual de este tema es que es transversal, porque me sirve a mí como fonoaudióloga, me sirve a mí como mamá y hasta me sirve a mí como ser humano común y silvestre, que a lo mejor, no sé, si tengo alguna dificultad en algún proceso de la lectura, comprensión, decodificación, velocidad, es necesario hacer este ejercicio que mencionaba Ezequiel, que de mis bases puede estar cojeando un poco, que debería yo ejercitar un poquito más. Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook nos pillan como @cineuro. También tenemos un canal de YouTube, youtube.com/@centrocineuro, donde iremos subiendo estos capítulos, cápsulas, shorts. También nos pueden encontrar en Spotify buscándonos como Neuropodcast de Centro Cineuro. Y escríbanos, coméntenos, compartan si les gustó, compártenselo a sus amigos, corran la voz. Están todos bienvenidos a aprender de las neurociencias. Nos encontramos en un próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.